Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán y tú no, por suerte para los dos. Estoy seguro de que estás viendo este vídeo por el título que nos conocemos, calentamiento y sífilis, y también que cuando has visto lo que dura, ya te habrás ido. Normal, es mi sino hablar solo. Hacía tiempo que no venía por aquí. La verdad es que he estado preparando varios vídeos, 3, pero mientras los redactaba salieron algunos sobre los mismos temas. Empezaba uno y zasca, luego otro igual y luego otro más. La gente es muy cabrona. Lo cierto es que a los autores los sigo y me gustan y me parecieron bastante buenos, con lo cual decidí dejarlo correr de momento. La venganza es un plato que se sirve frío. Por eso, y porque soy muy lento y torpe y más cosas, hace más de un año que no sacaba nada. También debo decir que estar con los temas del día a día, estar encima de las últimas noticias, como siguiendo el WhatsApp idiotizado, no me convence. No acabarías nunca y estarías hablando de lo que ellos quieren, lo que sale en los medios. Me gusta más observar y cuanto más lo haces, más ves como todo es un teatrillo macabro, más claro te parece todo. ¿O será que en realidad soy un voyeur? ¿O un exhibicionista que le gusta que le vean cuando mira? Lo que soy es una caja de sorpresas retorcidas. Y además, no soy mucho de seguir modas, o más bien nada. Para seguir al rebaño siempre estaremos a tiempo. Prefiero hacerlo a mi manera, ir a mi bola relacionando anécdotas aparentemente inconexas y descubrir cómo encajan. Todo está relacionado. Puede parecer una frase hecha, pero observa el universo en conjunto y verás cómo no es tan descabellada. Y como ya te habrás ido, seguiré contando el cuento. Total, los que ya tenemos una cierta edad, como suelo decir casi 2, recordamos que empezaron hace años con lo de la disminución de la capa de ozono, pero el tinglado lo habían comenzado a montar mucho antes con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. La ONU es el organismo que utilizan las élites para globalizar su agenda. Lo llamaron Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972, después la de Río de Janeiro de 1992 y la de Johannesburgo de 2002. Los nombres los van adecuando al desarrollo de la agenda, nos van vendiendo más y más etiquetas y las vamos comprando, todo se ha dicho. Verás que el denominador común de este vídeo es la programación y la propaganda. La cuestión es que los organismos políticos dependientes de la ONU que controlan las instituciones y corporaciones científicas utilizaron su justificación bajo el argumento de la disminución de la capa de ozono y el efecto invernadero. Y todo se resumió en los protocolos de Kioto, que no fueron sino unos acuerdos para que los países redujeran las emisiones de diversos gases: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoruro carbono, perfluoruro carbono y hexafluoruro de azufre, lo he dicho bien, que provocaban la supuesta disminución de la capa de ozono y acabaría creando un efecto invernadero. ¡Arrepentíos! Se suscribió en 2005 y se aplicó desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012. Claro que algunos países negociaron sus cuotas y otros dijeron que nones. Siempre ha habido clases. Tanto que en su anexo B permitía que ciertos países, en caso de propasar las emisiones convenidas, podrían comprar el excedente de otros países menos desarrollados. Se trataba de un sistema de compensación. Se reducían las emisiones en un sitio para compensar las emisiones en otro. Según dijeron, porque lo que contaba era el total mundial, no trocito a trocito. Por cierto, si estos países menos desarrollados no las emitían, ¿por qué les adjudicaron cuotas más altas, tanto que luego podían venderlas? ¿Para que pudiesen expandirse contaminando más? ¿Qué considerados con los humildes? Es una pregunta retórica. Mira qué bien, los países ricos siguen haciendo lo mismo, pero legalmente, porque lo que superan de lo acordado lo compran barato de las cuotas de los más pobres. Brillante, todo queda en casa. Para que veas hasta dónde llegaba la tontería globalista de Kioto, tenía un sistema de certificados para dotar las compensaciones, llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio. China copó los certificados de reducción de emisión, que así se llaman, del gas fluorado HFC-23, que es un residuo de la fabricación del refrigerante HCFC-22, que se utiliza para refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor o extintores de incendios. Las empresas chinas no cambiaron el refrigerante generador del gas prohibido, pudiendo haberlo hecho con otros alternativos. ¿Por qué? Porque con los certificados les resultaba más rentable fabricar y después destruir el gas HFC-23 que con la propia
propia fabricación de los refrigerantes. Si lo hacían con este gas residual, ganaban más gracias a las compensaciones. Una auténtica casa de putas global, eso sí. Después montaron la que denominaron Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Río +20 en 2012. Nuevas etiquetas. Si no me equivoco, a día de hoy llevan 18 conferencias de partes sobre el cambio climático, más etiquetas, en que se estableció la prolongación de los protocolos de Kioto actualizados desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Todo ello creando la convicción entre la población mundial de la nueva necesidad de que algún tipo de organismo global debería poner orden en el mundo. Las palabras ya empiezan a colocarse en su sitio. Mundial, orden nuevo. Vamos bien, son buenos en lo que hacen, nadie lo niega. Lo que no es bueno es lo que hacen, pero es lo que saben hacer. El caso es que en pocos años dejaron de hablar de la capa de ozono. A lo que se ve ya no existía el problema y empezaron a utilizar el término calentamiento global. Hasta hace poco tenías calentamiento global hasta en la sopa, pero paulatinamente también han dejado de emplearlo, excepto algún despistado. ¿Por qué? Aquí es a donde vamos, que empieza la función. Ahora solo pontifican sobre el cambio climático y el CO2. El calentamiento ya no está de moda y te voy a explicar la causa. La base sobre la que cimentaron la teoría del calentamiento global es el llamado palo de hockey de Mann, por Michael E. Mann, un controvertido climatólogo y geofísico. Este es un gráfico que demostraría un supuesto aumento de la temperatura a nivel mundial en las 2 últimas décadas. El que sea antropogénico, o sea, debido principalmente a la actividad humana, es un tema para otro vídeo, ya veremos. Continuando con la historia. El IPCC, por sus siglas en inglés, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988, es una entidad científica perteneciente al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Organización Meteorológica Mundial, que es la llamada voz autorizada de las Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra. O sea, el IPCC son los científicos a sueldo de los organismos políticos globales que aportan la información técnica necesaria para justificar sus campañas en el campo de la climatología. Hacen lo que algunos han denunciado como propaganda pseudocientífica e ideológica charlatanería. Es como la famosa consigna entre periodistas. El redactor jefe dice: has de escribir un artículo sobre este tema, y el veterano reportero le contesta: ¿a favor o en contra? Y ten por seguro que pondrá tanta vehemencia y rotundidad en sus afirmaciones, sean para blanco como para negro. Esto se puede aplicar a los políticos, aquí no hace falta poner ejemplos. También con los abogados, depende de que estén en la defensa o en la acusación, aunque en este caso sea positivo para el sistema judicial, puesto que todo el mundo debe tener los mismos derechos, sea un psicópata asesino o una monjita de la caridad. Y cómo no, ciertos científicos, aumentando proporcionalmente el número de dispuestos a cambiar del blanco al negro a medida que su desempeño esté más cerca de organismos políticos. En 2001, el IPCC realizó su tercer informe de evaluación y en este se incluyó el artículo de Michael Mann, realizado junto con Raymond Bradley y Malcolm Hughes, que como conclusión contenía el gráfico del palo de hockey. Y ya la tenemos liada. Teóricamente, era de un artículo de 1998 en la revista Nature, o Nature, que dicen los pijos, pero venía de varios años atrás tras diversas rectificaciones. Si observas su publicación, Temperaturas del Hemisferio Norte durante el pasado milenio, Inferencias, Incertidumbres y Limitaciones, del 14 de febrero de 1994, donde ya hacía predicciones catastróficas a futuro, los primeros gráficos que utilizó con sus propias variables de datos, o lo que es llamado incertidumbres, los probables márgenes de error, hacen posible cualquier interpretación, arriba o abajo. Sin embargo, estas variables fueron eliminadas en el de 1998, no hay que dar pistas. Esta es una constante en las proclamas científico-globalistas. Los datos son correctos, pero con cada nueva refutación han de ir retocando los mismos e invariablemente vuelven a ser correctos. En su estudio, Michael Mann no proporciona los elementos, la totalidad de los datos utilizados necesarios para poder replicar su gráfico y teoría del calentamiento. Es como los currículums de muchos políticos, llenos de licenciaturas, másters y posgraduados, pero cuando hay una investigación, desaparecen. Hubo uno que tenía un porrón de titulaciones, pero cuando se puso fea la cosa solo dejó una referencia: soltero. Y no es un fake.
El estudio de Mann estaba basado principalmente en un solo proxy climático que proviene de aproximación, que viene a ser un registro en la naturaleza como sedimentos de fondos oceánicos, los anillos de crecimiento de los árboles, hielos en profundidad o variaciones en el isótopo del berilio 10. Un isótopo es el mismo elemento de la tabla periódica, pero con un número diferente de neutrones. Aunque para mí es como si hablasen en chino. Yo lo digo para quedar como un señor, no engaño a nadie. Eso sí lo tengo. Y estos registros o proxies sirven para evaluar las condiciones climáticas como temperatura, composición de la atmósfera, etc., de tiempos pasados. El proxy utilizado por Mann fue el de los anillos de crecimiento de determinados árboles. Estos son los círculos concéntricos que ves al cortar el tronco de un árbol y que se forman con las estaciones y según sean de hoja caduca o perenne producen 1 o 2 al año. Por eso, en las zonas tropicales hay árboles que no los tienen, al no estar muy diferenciados los cambios estacionales. Las diferentes anchuras de los anillos dan la información del tiempo en que se formaron. Con condiciones favorables, más se desarrollarán. Con adversas, como temperaturas bajas o poca agua, menos. Por cierto, no hay que cortar el árbol, se utiliza una barrena y se taladra una pequeña sección. Los datos de los anillos utilizados por Mann los había publicado el climatólogo inglés Kay Brifa, pero Mann, utilizando un sistema estadístico ideado por él, alteró completamente los resultados. Algo muy a tener en cuenta es que la temperatura global no se mide, se estima. La temperatura en un lugar determinado o el tiempo meteorológico sí se observa y se puede medir, pero la temperatura global es una estimación de promedios de muy diversos datos que provienen de múltiples campos y disciplinas. No existe un medidor que dé la temperatura precisa de la Tierra. Dicho de otro modo, la temperatura global se cocina estadísticamente y como pasa con las encuestas, se puede cocinar al gusto del patrocinador. Al respecto, el 16 de noviembre de 1999, Philip de Jones, director de la CRU, la Unidad de Investigación Climática, integrante de la Universidad Stanley de Norwich en el Reino Unido, varios de cuyos miembros formaban parte del IPCC, envió un email a los 3 autores del informe, Mann, Bradley y Hughes. Los correos de esta universidad fueron hackeados y publicados años después, en 2009, en el que fue conocido como escándalo del Climagate, por el Watergate climático, por eso se conoce su contenido, y uno de sus párrafos dice: acabo de completar el truco de Mike en Nature de agregar las temperaturas reales a cada serie durante los últimos 20 años, es decir, desde 1981 en adelante, y desde 1961 para que Kate oculte el declive. Para entendernos, Mike es Michael Mann, Kate es Kay Brifa, el autor de los gráficos y datos originales utilizados por Mann, miembro del IPCC y director adjunto del CRU. Por eso supongo que el director del mismo, Phil Jones, le pudo hacer la propuesta. En el email se ve como en el campo CC coloca Brifa, o sea, quería que le llegase una copia y que los demás lo viesen, que todos, incluido Brifa, estuviesen de acuerdo en el trato entre compinches. Brifa también estaba en el ajo, no encontraba quejas o demandas suyas por la manipulación. Nature era la revista científica donde Mann publicó originalmente el artículo del palo de hockey, y las temperaturas reales son las temperaturas medidas por instrumentos modernos en superficie, como sensores, satélites o termómetros, no las de los anillos. Es decir, los datos de Brifa mostraban una disminución de la temperatura a partir de 1961 y el truco consistía en que por medio del sistema estadístico de Mann ocultaron los datos del proxy de Brifa, de los anillos de crecimiento a partir de 1961, incluyendo las temperaturas de instrumentos a partir de 1981. En fútbol se llama hacer un regate. Falsearon el trabajo de Brifa, parece evidente que con su colaboración, sin especificar de ninguna manera el cambio de método arbitrario, ni en el gráfico ni en el artículo. Mezclaron churras con merinas porque la secuencia en los anillos de crecimiento de los árboles claramente era descendente durante los supuestos 20 años de calentamiento global. En este caso deberían haber hecho el seguimiento de las temperaturas con termómetros desde que se tienen datos, no solo desde 1981, para ver si realmente existía ese aumento.
Se tienen registros instrumentales desde 1850. No son comparables los dos tipos de medición, por temperatura y por registros en los anillos, cierto, pero cada uno sigue un patrón homogéneo propio que podría cotejarse y comprobar si parecidas desviaciones se daban en ambos casos, aunque fuese con rangos de temperatura diferentes. ¿Por qué no lo hicieron si podría haber reforzado su teoría? Otra pregunta retórica. Lo que es incuestionable es que falsificaron los datos de Brifa y no realizaron una comparación paralela. Parece claro que no era el resultado que los amos les habían pedido que cocinara, y hay que ganarse el sueldo. No obstante, tal como muestran los datos instrumentales, el declive no debería ser tan pronunciado como indica la información de Brifa sin manipular, y se ha teorizado sobre el hecho de que árboles jóvenes o los últimos años de los más viejos no tienen un proceso lineal como en los anillos de más largo tiempo. En estos casos no debería ser tan de fiar. Todo especulaciones, pero debe dejarse constancia de ello. Esto sin alterar la chapuza de trampas de Man y su equipo. También es llamativo en el palo de hockey que en él no aparecen las bien conocidas y documentadas variaciones climáticas de los llamados período cálido medieval, con un aumento de las temperaturas muy superior al actual, acontecido entre los años 800 y 1300, y la pequeña glaciación o pequeña edad de hielo, aproximadamente del 1400 al 1800, con varias etapas de frío pronunciado. Ahora lo intentan arreglar difundiendo nuevos gráficos con la inclusión de los mismos. Si ves los gráficos solo de poco después, no los reconocería ni su padre. Supongo que su madre sí. Lo han cambiado todo. Todo era falso. Claro que lo único que han dejado es el calentamiento global de las 2 últimas décadas. Eso es sagrado. Para justificarlo se hizo. Pero la materia orgánica puede taparse. No obstante, el olor queda y se nota. Y mucho si no te tapas la nariz. De hecho, en lo que podemos denominar historia de la civilización humana, desde hace unos 4 a 6.000 años, existen 3 grandes periodos más cálidos que los actuales: el período cálido minoico, el período cálido romano y el ya mentado período cálido medieval. Y si nos vamos más atrás, millones de años atrás, aún es más acentuada la variación. Las controversias sobre el palo de hockey desde su publicación han sido constantes. Muchos científicos han mostrado sus propios cálculos y estudios sobre el calentamiento de Man, rechazando tal hipótesis, pero siempre han quedado relegados a círculos de debate científicos sin repercusión mediática o contestados por Man con aseveraciones del tipo "no alteran significativamente el resultado" o "no utilizan los datos correctos", y a otra cosa mariposa, ni puto caso. Algunos de ellos, como Woody Son, Sally Baulinas, Ross McKintrick o Stephen McIntyre, han sido acusados de haber cobrado de compañías petroleras, aunque la verdad es que solo he visto noticias, sin fuentes ni pruebas. Por ejemplo, McIntyre, uno de los que más destacaron en desenmascarar el fraude climático, ha sido acusado de cobrar de Exxon, la gran corporación petrolera originaria de los Rockefeller. Y al parecer, la denuncia está basada en que entre el 16 y el 18 de mayo de 2010 se celebró en Chicago la 4ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, organizado por el Herland Institute, un centro de estudios de tendencia neoliberal, los más reaccionarios. Estas conferencias reúnen a los escépticos de la ultraderecha que defienden los intereses de las grandes empresas energéticas frente a las nuevas políticas ecoambientalistas promovidas por la ONU, y son los mismos. Una investigación de Deck Smoke Blog, una publicación sobre el calentamiento global, aunque con muchos claroscuros en sus intereses, como casi todos los que están metidos en este tinglado, descubrió que 19 de los 65 patrocinadores de las conferencias, incluido el Herland Institute, habían recibido desde 1985 fondos de la petrolera ExxonMobil y de Koch Industries, un conglomerado energético, industrial y financiero. Financian a los que los apoyan, normal. Y resulta que en esta conferencia intervino McIntyre el domingo 16 de mayo. Sin embargo, en contra de lo que esperaban los organizadores, solo pidió transparencia en las informaciones y datos del cambio climático y aconsejó que no mataran al mensajero, a los implicados en el escándalo del Climagate, solo que pidieran perdón. No veo yo mucha sustancia en la denuncia. En todo caso, y aunque hubiesen cobrado algo no demostrado, lo relevante eran los datos y conclusiones de sus investigaciones, y que hicieron públicos, se pueden comprobar y rebatir.
Además, se fueron descubriendo muchas más incongruencias en la publicación de Mann, como que la mayoría de árboles utilizados en el estudio provenía de zonas que habían sido fertilizadas carbónicamente, que quiere decir fumigadas con CO2, puesto que las plantas no pueden absorberlo por las raíces, para incrementar el rendimiento de grandes sectores agrícolas donde se encontraban esos árboles. Estadísticamente, los datos que corroboraban la tesis del calentamiento global fueron utilizados por Mann en una proporción 300 veces mayor que las que la negaban. Y mientras tanto, el tiempo pasaba como la mierda fluye río abajo, que diría Bukowski, hasta que apareció el climatólogo Tim Ball, que presentó otro estudio desmontando la teoría de Mann. Sus aseveraciones se podrían resumir en algunas de sus frases como: el calentamiento global antropogénico es el engaño más grande de la historia y la magnitud y la extensión del daño que ha provocado todavía tienen que ser expuestas y ser objeto de medición. O la ciencia crea teorías basadas en supuestos, entonces los científicos, adoptando una actitud escéptica, las someten a prueba. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, actúa de manera opuesta al método científico, pretende probar la teoría y no refutarla. O la atmósfera es tridimensional y dinámica, de tal modo que construir un modelo computacional que por lo menos se aproxime a la realidad requiere de muchos más datos que los que están disponibles y una mayor comprensión de un sistema sumamente turbulento y complejo. En un momento dado, a Tim Ball le dio un calentón verbal, se le soltó la lengua frente a un periodista, algo que ha sido paradójicamente determinante para acabar demostrando su razón. En una entrevista, después de dejar a caldo al IPCC con respecto al escándalo del Climagate de 2009, de que hacían ajustes estadísticos, modelos computacionales manipulados y artimañas para adulterar los datos climáticos, logrando falsear las cifras para conseguir entrar con calzador el calentamiento y el cambio climático, y que incluía el informe de 2001 en que el palo de hockey fue la prueba principal, se le preguntó: varios gobiernos y autoridades académicas han lavado el escándalo del Climagate hasta ahora. ¿Crees que alguien será procesado por el fraude? A lo que Ball, en pleno calentón, entre otras cosas, contestó: Michael Mann debería sentarse en la Penn State, en la prisión estatal, y no en la Penn State University, nombre de la Universidad Estatal de Pensilvania en la que trabajaba. Esta frase fue el motivo por el que Michael Mann presentó una denuncia millonaria contra Ball por difamación el 25 de marzo de 2011, y entonces fue cuando la defecó. Para mí, ensoberbecido en su vanidad por la fama y el respaldo de las jerarquías político-científicas globales, se metió en un sembrado que no debía de haber pisado. Yo me imagino que los de arriba hubiesen preferido que se callase y hubiesen seguido con su agenda tranquilamente, silenciando mediáticamente a los detractores o presionándolos discretamente. Seguro que no habrás oído en las noticias nada sobre el juicio, y tan seguro. Es fácil suponer que Mann esperaba que por medio de presiones de sus mentores y por la asfixia económica de años de gastos judiciales, Ball acabase negociando y retractándose, pero no fue así. Aunque arruinado económicamente con su carrera en entredicho y desacreditado por los medios, siguió hasta el final. En resumen, el proceso fue largo y complejo, con apelaciones, retiradas de demanda, intentos de negociación, nuevas demandas por otros miembros del IPCC, aplazamientos, nuevos intentos de negociación. Lo intentaron todo para salirse, pero ellos mismos se habían metido en su propia trampa. Para hacerlo comprensible y sencillo, resumiré el proceso de una manera coloquial. Mann demanda a Ball por difamación. Ball, en sus alegaciones, entrega su estudio con todos los datos. Esto digo y lo pruebo. Presento las evidencias frente al tribunal para que las examine, y si son ciertas, este señor es un estafador. Automáticamente, con toda lógica jurídica, el juez le pide al demandante, a Mann: enseñe usted su estudio y sus datos y demuestre que lo que dice el demandado es falso. Y aquí se acabó todo. Desde el principio, Michael Mann se negó una y otra vez a presentar sus datos, y al negarse, cometiendo desacato al requerimiento judicial, negación que excluía probar su honestidad, el juez acabó asumiendo que reconocía de modo explícito que Ball decía la verdad.
aunque fue al cabo de años y enredos jurídicos. Una razón de peso para que Mann se negase a hacerlo, aparte de la humillación pública que supondría demostrar su falta de escrúpulos, es que durante años recibió cuantiosas sumas en subvenciones y becas gracias a su estudio sobre el calentamiento. Y de demostrarse que era un fraude, podría ser procesado penalmente, con lo que además del dinero podría acabar en la cárcel, tal como había vaticinado Timbal. Mann se había puesto él mismo la soga al cuello con la demanda, o humillación y descrédito, como ha ocurrido, o ruina y cárcel. Dicen los americanos que un hombre es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y consecuentemente, si lo demandas por difamación, has de demostrar que miente. Es del manual jurídico para torpes. En conclusión, la declaración de Timbal de que Michael Mann, estafador científico, quedó demostrada por el fallo de la Corte Suprema de la Columbia Británica, provincia de Canadá, en su capital Vancouver del 13 de febrero de 2018, al no poderlo refutar los abogados de Mann frente a las pruebas de Ball, al negarse a presentar sus datos. Aunque la sentencia solo rechazó la demanda, técnicamente no dice nada más, parece lógico y evidente que el calentamiento global era un fraude. Y a partir del juicio se hizo el silencio mediático sobre el calentamiento global, excepto, como ya he dicho, para algunos despistados. Nada, pasemos a la siguiente etapa, el cambio climático, que no es tal, es geoingeniería climática, chemtrails, ARP y todo eso, pero dejémoslo para más tarde. La patraña de Mann fue el argumento científico estrella de la campaña mediática mundial del Illuminati Al Gore sobre el calentamiento global con su película Una verdad incómoda, de 2006. Y fíjate cómo ya introdujeron entonces el CO2 en la misma proporción que el falso palo de hockey. Más claro, agua. ¿Qué más se puede decir? El filósofo reticuliano Wilfrud Kartoffen-Grossen, en su ensayo sobre la teoría de la irreversibilidad en la nulidad cognitiva, dejó escrito: cuando no hay, no hay, y ya le puedes dar vueltas. Sabias palabras. El susodicho Gore, en 2017, sacó otra película, Una verdad muy incómoda, ahora o nunca, y hasta Greenpeace le dio un premio. Los ecologistas globalistas, aunque te parezca una herejía, forman parte del tinglado, al menos sus mandos, y reciben sustanciosas recompensas y subvenciones para que propaguen la mentira entre los jóvenes. Fíjate, y esto es mucho más importante de lo que parece, en que solo hablan de energías renovables y sostenibles, y jamás de los jamases de energías libres, que es donde debería estar el verdadero centro del debate. Pero parece que sus mecenas no les han dado permiso, son el secreto más silenciado, con ellas no habría negocio. Que se lo digan a la Greta, a la nueva iluminada por la única fe verdadera, líder mundial del "os estamos vigilando", miedo me da, seguida por periodistas entusiasmados, multitudes extasiadas y autoridades haciendo lo que les mandan, para eso están. A la que, por ejemplo, su viaje en un lujoso y carísimo velero de última generación ecológica, con paneles solares y turbinas submarinas, incluido el transporte en avión de la tripulación para devolverlo al puerto de origen, que manda cojones lo que cuesta en contaminación un viaje ecológico sin contaminar para la niña, lo pagó su propietario, Pierre Casigari, de los Grimaldi, la Casa Real Monegasca, uno de los grandes paraísos fiscales de Europa, junto con un grupo de técnicos para grabar la gesta. Fuera caretas. Personalmente la veo más como una víctima, un juguete roto, esencialmente por padecer el síndrome de Asperger, una variedad de autismo. Con su dificultad para interactuar y comprender las emociones de los demás, pudiendo parecer falta de empatía, su enfoque en intereses obsesivos muy concretos, su dificultad para adaptarse a cambios o su manera diferente de relacionarse y comprender el mundo, aunque con una capacidad intelectual igual o superior a la media, pudiendo parecer, en caso de desconocer su trastorno del desarrollo, personas arrogantes y pretenciosas o cándidas e ingenuas, posiblemente sea utilizada sin ser totalmente consciente. Pero ello no es óbice para que olvidemos que por medio de sus padres está relacionada con partidos políticos, corporaciones financieras y el lobby sueco de las energías verdes. Con personajes como Inga Renzo, fundador del Think Tank, que son una especie de laboratorios de ideas o institutos de investigación. No tenemos tiempo, que fue miembro de la organización Proyecto de Realidad Climática del mismísimo Al Gore,
Ligado a fondos inmobiliarios como Svenska Bostadsfonden, empresas de inversión como Leica Consulting o con el banco de inversión Naventus Corporate Finance, y que por medio de estas está relacionado con el multimillonario sueco Gustav Stenberg, que también es miembro del consejo asesor de No Tenemos Tiempo y dirige el think tank Global Utmaning o Global Challenge, creado por la exministra socialdemócrata sueca Christina Persson en 2007. Su actual jefe de prensa es Daniel Donner, quien trabaja para el lobby European Climate Foundation, una ONG financiada por diversas fundaciones como la Rockefeller Brothers. En fin, que tras de ella, tras el telón mediático, están casi todos los que van a repartirse el pastel de las nuevas políticas energéticas en Suecia. Pues viendo con Al Gore que el CO2 estaba mal puesto, no pasa nada, queridos. Ya contrataremos a otros farsantes a sueldo para que a cambio de relevancia, fama y dinero cuenten otra trola. Y colará. De meter la doblada, sabemos un rato. Lo he dicho siempre, el poder no corrompe, es al contrario, solo llegan arriba los corruptos. De otro modo, el propio sistema jerárquico establecido les cierra el paso. Aunque podría haber alguna excepción, no diré que no, pero sin bajarse los pantalones y sin pisar muchas cabezas en la batalla por el ascenso, que llegue una sardinita virgen y candorosa a la zona de los grandes tiburones y luego se transforme en uno de ellos, no parece de recibo. La metamorfosis ha de haberse producido antes, si no, se la habrían comido. El caso es que es curioso cómo en estos temas los extremos se invierten en un tragicómico entuerto. Las izquierdas más beligerantes, capitaneadas por los movimientos ecoambientalistas, están a favor de la globalización fascista, aunque sin darse cuenta sus bases, de la centralización absoluta del poder, siguiendo ciegamente todos los dictados que emanan desde los organismos de la ONU y por delegación de las fundaciones y ONGs ecologistas financiadas y subvencionadas por los globalistas. Y en cambio, los conservadores, especialmente la ultraderecha y los neoliberales, en contra, creyendo apoyar los intereses de las multinacionales energéticas que ya están monopolizando las nuevas energías y pensando que protegen el capitalismo más salvaje, que lo hacen, pero los otros igual. El mundo al revés, y el verdadero poder, que está por encima de colores y banderas, que quiere decir que se la pela todo, cayéndosele la baba, observa cómo su programación va haciendo efecto, amaestrando a la mayoría y enfrentando al resto, lo que cunde una buena propaganda. En total, cambiamos de tercio y pasemos a la segunda parte. Ahora nos iremos al siglo XVI, que no tiene nada que ver, o eso parece. Érase una vez Paracelso, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, aunque en verdad su padre era hijo ilegítimo de esta familia, que fue un prestigioso médico, alquimista y astrólogo suizo que es considerado como el padre de la toxicología gracias a sus conocimientos y experimentaciones químicas adquiridas en sus investigaciones en el mundo del alquimismo. Lo cierto es que no acabó los estudios de medicina en la Universidad de Ferrara y por tanto nunca fue oficialmente médico, sino lo que se llamaba cirujano. Aunque fue un personaje contradictorio, excéntrico y que gustaba de utilizar el ocultismo, además de su conocida afición al alcohol y al láudano, un bálsamo de opio que él mismo introdujo desde Constantinopla y al que dio el nombre actual, pese a que no lo mezcló con alcohol, como acabó elaborándose, sino con otras sustancias como el beleño, una planta alucinógena. Opio con alucinógenos, un bálsamo muy bálsamo y mucho bálsamo, joder. Pero en su momento Paracelso fue el que inició el cambio del método galénico del mundo antiguo por el griego romano galeno, instaurando los fundamentos de la química y la medicina modernas. Aunque en la actualidad pueda parecer algo anacrónico hablar de alquimismo, nigromante, en su época era lo que se consideraría ahora un científico. El desarrollo científico ha evolucionado por diversas etapas, desde el aprendizaje de los movimientos del Sol y la Luna para adaptarse a los cambios estacionales y el conocimiento del mundo vegetal y animal para la supervivencia, pasando por interpretaciones mágicas y después religiosas hasta la ciencia tecnológica actual. Por ejemplo, diferencias entre astrónomos y astrólogos, para entendernos, los que miran por los radiotelescopios y los que leen el tarot y hacen cartas astrales, no existían entonces, eran los mismos, los que observaban y medían los movimientos celestes. Fue mucho después, con la lenta adaptación al método científico de observación, argumentación, prueba y ensayo desde el siglo XIX,
XVII, cuando pasaron a enfocarse exclusivamente en aspectos comprobables y demostrables física y teóricamente, sin entrar en especulaciones esotéricas. Sencillamente cambiaron los tiempos y cambiaron los métodos de trabajo. Se pasaron a llamar astrónomos. Aunque en todos los campos científicos la transformación costó luchas, enfrentamientos y desencuentros constantes. No fue un sencillo cambio de nombres, fue un proceso largo y complejo. También has de entender que en tiempos pretéritos no podían hacer otra cosa, tenían que seguir el patrón marcado por las jerarquías y decirle al rey o tirano de turno que los astros auguraban que iba a ganar una batalla o que concibiría un hijo portentoso que engrandecería su imperio. Que probase de decirle al rey otra cosa, que se moriría pronto como un cerdo con el hígado reventado por el vino que se metía entre pecho y espalda, o que tendría un hijo tan tonto, cabrón y gilipollas como él, y ya la tendrías liada, a ver si encontrabas a un astrólogo con huevos para decírselo. No era como ahora, no, que si se enfrentan con el poder establecido como Timbal, solo les destrozan la vida y arruinan económicamente, hunden su carrera profesional, difaman su persona mediáticamente, si es necesario demandan judicialmente y si tratan temas más delicados suelen morir en extrañas circunstancias. Todo muchísimo más civilizado y científico. Al pan pan y al vino agua con alcohol a granel y colorantes de toda la vida. Pero estábamos con Paracelso. Y una historia relacionada con la sífilis, que no te lo había dicho aún, pero ya lo sabías. Seguro que ahora te interesa más. Hay varias teorías sobre su origen. 245 esqueletos con supuesta sífilis por las deformaciones óseas enterrados en la abadía del puerto de Custon upon Hull, en Yorkshire, Inglaterra, fueron datados en 1999 por el carbono 14 sobre los años 1300 y 1450, pero posteriormente no se pudo corroborar la relación y no se tienen noticias de epidemias de sífilis en esa época. Por eso, entre otros motivos, la hipótesis más aceptada es la de que la trajeron los marineros que volvieron de América con Colón en 1493. Se cree, está claro que siendo otra hipótesis, que pudo ser una mutación de cepas de una bacteria anterior a la Treponema pallidum de la sífilis, puesto que en el Nuevo Mundo, al parecer, no se transmitía por contacto sexual hasta la llegada de los europeos. Teniendo en cuenta que las primeras muertes en los reinos hispanos a partir de 1493 no se pueden considerar epidemias, lo que sí está documentado es que aparece por primera vez la plaga a partir de las primeras guerras italianas de 1494 a 1498. Entre matanzas y matanzas, siempre lo mismo, en el año 1495, una coalición de alianzas entre el Reino de Nápoles y Fernando de Aragón, conde de Barcelona y rey consorte de Castilla, Fernando el Católico, se enfrentaron con los soldados del rey francés Carlos VIII que habían invadido Italia. No te creas, entre chanchullos y alianzas estaban Francia, Castilla, Aragón, el Papado, el Sacro Imperio Románico Germánico, Venecia, no podían fallar, Milán y Nápoles, y en las posteriores, las de entre 1499 y 1559, se unieron los turcos y los ingleses, bueno, con mucho follón de por medio, ahora eres un colega, ahora te arranco la cabeza, según convenga. Todas las guerras son una puta mierda, en las que siempre pagamos los de abajo, y punto. Las guerras nunca, nunca, nunca jamás las ganamos los de abajo, por más tambores, trompetas e himnos gloriosos que suenen. Como curiosidad ya puestos, porque el vídeo es mío y me da la gana, escucha, esto es muy interesante. En estas guerras intervino un marino vasco a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que ya había participado en la rendición de Granada y la toma de Málaga, el capitán Garci López de Arriarán. Qué apellido más bonito, los linajes son lo más bello que tenemos, porque lo demás da pena, por no decir asco, al menos en mi caso, doy fe. Ya lo he dicho, sigo. Prosigamos. En estos ejércitos del primer momento había italianos, franceses, castellanos, aragoneses, catalanes, alemanes, suizos, holandeses y mercenarios de otras nacionalidades. Y fue precisamente entonces, en 1495, cuando se propagó la primera gran epidemia de sífilis conocida de la historia. Los ejércitos fueron el ejército de transmisión perfecto, porque tras las batallas y tomas de ciudades, con las victorias venía el saqueo y pillaje, en que al igual que los robos y asesinatos, las violaciones eran norma y derecho. Además de que seguían sus campañas legiones de prostitutas y posteriormente regresaban a sus acuartelamientos, o si eran licenciados a sus naciones, extendiendo la enfermedad, como los cascos azules de la ONU. Donde hay mierda hay moscas y se ponen ciegas de mierda, se llame como se llame,
come la mierda o las moscas. Así se habla. Teniendo en cuenta que se calcula que entre el 5 y el 20%, los datos son escasos, de la población europea sufrió la enfermedad durante el primer tercio del siglo XVI, era evidente que se podía convertir en un nuevo y lucrativo negocio. Se intentaron diversas curas, pero como los primeros síntomas aparecían en la piel, la más aceptada acabó siendo la del mercurio, que ya era utilizado para otras enfermedades relacionadas con la epidermis, como la lepra o la sarna. Se probaron distintas formas de administrar, desde fricciones, emplastes y ungüentos, hasta la inhalación de sus vapores calentados. Pero siendo el mercurio un metal pesado tóxico, era temido por sus terribles efectos secundarios, en muchos casos peores que los de la propia enfermedad, como la caída de los dientes, del cabello, pérdidas óseas como el tabique nasal, problemas en hígado y riñones, o efectos en el sistema nervioso central, como demencia o pérdida de memoria. Con el tiempo, los tratamientos se intentaron mejorar con otros elementos, pero no se consiguió un resultado realmente eficaz hasta el siglo XX con la arsfenamina en 1910 y finalmente la penicilina en 1943. Por eso, por las devastadoras secuelas del tratamiento para la enfermedad venérea de transmisión sexual, alrededor del siglo XVIII, al ser el mercurio el elemento químico medicinal para la sífilis, también un planeta y un dios romano, y Venus, además de otro planeta, la diosa romana del amor, se hizo famosa la frase de «una noche con Venus y toda una vida con Mercurio». Ciertamente queda más fino que la cagaste por Lancaster. Esta también es de otra época. No sé si lo has entendido, me explicaré. Que si una cosa lleva a la otra y la otra se... Bueno, y claro, luego ya se sabe que es un poco como todo, ¿no? Fútbol es fútbol y al final, ¿qué? Y ya está. ¿Ahora se ha entendido? Bueno, si se entiende, se entiende. No hay que forzar las cosas. Pero ahora pasemos a lo que nos interesa. Los informes de los primeros tratamientos novedosos con plantas americanas del en ese momento llamado morbo gálico o mal francés, en cada país la culpa es del otro siempre, supuestamente fueron por conocimiento de médicos que viajaron con Colón a su regreso en 1493. Eso difundieron después, pero de los que solo hay documentados entre los miembros de las tripulaciones, uno con oficio de cirujano y otro con dudas sobre si como cirujano o como boticario. Los cirujanos estaban profesionalmente por debajo de los médicos, incluso entre ellos había grados. El más bajo era el barbero sangrador. Algunos podían tener ciertos conocimientos académicos, Paracelso fue un caso excepcional, pero nunca eran licenciados. Básicamente eran los que hacían curas de todo tipo, desde amputaciones y sangrados hasta extraer dientes. No obstante, lo cierto es que el primer informe sobre medicina y botánica del que se tiene constancia escrita es del médico sevillano Diego Álvarez Chanca, que no menciona ninguna enfermedad con nombre, efectos o curas que se atribuyeron a la sífilis y que participó en el segundo viaje de Colón, de 1493 a 1494. Pero galgos o podencos, desde la primera década del siglo XVI, en la península ibérica se empezó a utilizar la resina de un árbol americano muy común en el Caribe y Sudamérica, que los indios llamaban guayacán y es conocido como guayaco o palo santo. Es un árbol de una manera muy densa y extremadamente dura y que además contiene hasta un 15% de resina. Su administración era por vaporizaciones e infusiones. Entraba en Europa por medio de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla y era distribuido por un intermediario que tenía la concesión del monopolio. Los principios activos de este guayaco no tienen ningún efecto sobre la bacteria de la sífilis y nunca hubo pruebas clínicas que lo demostrasen, pero rápida y sorprendentemente empezó a convertirse en la panacea de la enfermedad inducida por la recomendación de algunos médicos. Es curioso que uno de los más famosos defensores del guayaco frente al mal gaélico, con su libro impreso en 1519 de Guayach y Medicina e Morbo Gálico, el humanista, filósofo religioso y político alemán Ulrich von Hutten muriese
precisamente a causa de la sífilis. Él mismo reconoció en sus últimos días que algunos médicos, en principio opuestos al uso del guayaco, cambiaron de opinión al recibir sustanciosos sobornos. Hay infinidad de referencias a las supuestas virtudes del guayaco, recuerda, nunca demostradas, en libros y panfletos como el Sumario de la Natural y General Historia de las Indias del militar y botánico Gonzalo Fernández de Oviedo, de 1526. Pero mejor poner la pieza clave ya, que se nos va el tiempo. Pues resulta que el monopolio, la concesión del comercio de la resina del guayaco americano, estaba en manos de los Fugger, una dinastía de financieros alemanes de las que ya hemos hablado en otros vídeos. Ellos, entre otros, eran los que llegaron a prestar la mayor parte del dinero al emperador Carlos V, el nieto sucesor de los reyes católicos que habían descubierto América. Descubierto es una manera de hablar, puesto que ya existían civilizaciones milenarias en la misma. No sé si lo sabías. Deuda que venía arrastrando con la herencia de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I de Augsburgo. Aunque Carlos V empezó su reinado en 1516, el absoluto control de los banqueros, incluidas otras dinastías, había comenzado mucho antes. Al ir endeudándose más y más progresivamente en sus continuas y costosas guerras, como contrapartida y ante los constantes atrasos en los pagos, debió de ir cediendo derechos y concesiones en las explotaciones y riquezas del imperio, además de que en la mayoría de casos la monarquía no tenía suficiente liquidez para sufragar nuevas o viejas empresas, aparte de las bélicas que lo consumían casi todo. Por ejemplo, las propiedades de las órdenes militares hispanas, las del Reino de Castilla y del Reino de Aragón, la Orden de Calatrava, Orden de San Juan, Orden de Santiago, Orden de Montesa y Orden de Alcántara, eran administradas y dirigidas directamente por intermediarios alemanes de los Fugger. Siguiendo con los ejemplos, prácticamente todas las minas de oro y especialmente plata americanas eran concesiones otorgadas a distintos inversionistas, en realidad los únicos que podían costearlas, que tenían la capacidad económica para hacerlo. Ellos eran los que las explotaban y aunque debían pagar el impuesto sobre lo que extraían y exportaban, el quinto real o 20%, este ya estaba hipotecado con antelación para pagar la deuda de los préstamos contraída por el rey con ellos mismos, los banqueros. Todo acababa en sus manos, incluidos los genitales de los monarcas, y bien agarrados. Era como ahora, la deuda se paga con más deuda y los estados la priorizan frente a sus propios presupuestos, frente a los derechos de los ciudadanos, y en aquellos tiempos los ciudadanos no contaban para nada. Primero paga al banco y después, si queda algo, ya veremos si le podemos pedir más. Quien paga, manda, ahora y en tiempos de María Castaña. El cardenal Matthaus Lang von Wellenburg, político y religioso alemán, realizó un viaje por los reinos españoles que habían pasado a manos de Carlos V en una comisión imperial para evaluar el efecto de la nueva cura monopolizada por los Fugger, el guayaco, entre 1516 y 1517. El emperador aún era Maximiliano I, Carlos V no lo fue sino hasta 1520. Este cardenal, entre otros muchos cargos, fue secretario del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III de Augsburgo, y después consejero de su hijo, Maximiliano I de Augsburgo, el yayo de Carlos V, y fue en los últimos años de su reinado en que se realizó la expedición. Uséase. El abuelo de Carlos V, que debía enormes cantidades de dinero a la banca Fugger, al igual que su nieto, cuando éste se hizo cargo de Castilla y Aragón, ordenó ir allí a estudiar la nueva maravilla medicinal comercializada por los Fugger. Ah, amigo, ¿van cuadrando las cosas? Sí, parece que los tenía bien agarrados por las partes nobles, o regias en su caso. Las conclusiones de la comisión, evidentemente favorables, no iban a desmentir a sus banqueros acreedores por falso que fuera, se publicaron mucho más tarde, en 1535, pero la voz se debió correr entre ciertos círculos implicados en el negocio y en la cura desde el principio, dada la gran expansión que obtuvo a continuación el remedio americano. Sin ir más lejos, casualmente, aunque las casualidades no existen en las altas esferas, o sí, o no, no sé. Mejor no digo nada, el también alemán Ulrich von Hutten, como acabamos de ver hace un momento, publicó su libro poco después del viaje de la Comisión Imperial, en 1519. Fíjate.
Esquemáticamente podríamos decir que empezaron suave en la península ibérica untando a 4 farsantes con estudios para que el bulo cogiese fuerza y lentamente fueron metiéndole caña más y más arriba hasta que el embuste se convirtió en norma y regla por obra y gracia del poderoso caballero Don Dinero y, como no, difundido por las autoridades científicas y médicas de su tiempo. ¿Te recuerda algo? ¿Algo que ya has visto en la primera parte del vídeo? Las grandes operaciones se planifican con tiempo y se llevan a cabo con más tiempo. La agenda de las élites es paciente. Y aquí es donde entra Paracelso, que ya era hora. Como era un tema de tal envergadura que afectaba a todo el viejo continente, no pasó desapercibido para él, y por medio de un exhaustivo estudio del palo santo llegó a la conclusión de que no servía para nada. De hecho era así. Y frente al ineficaz guayaco proponía la purificación del mercurio, digamos de suavizarlo mediante procesos químicos, aunque para él serían alquímicos, convirtiendo el tóxico, el veneno, en medicina. Esto se sintetiza en su famosa frase dosis sola facit venenum. Lo digo en latín para hacerme lo interesante, que yo no pasé del Rosa Rosae y el Santis Christis, para que nos vamos a engañar. Y que traducido sería solo la dosis hace el veneno. Ahora sabemos que no es del todo cierto, puesto que un elemento puede ser tóxico en bajas cantidades, pero beneficioso en altas, y al revés. Existen sustancias que pueden comportarse de modo diametralmente opuesto según su concentración en un sentido u otro, y desde luego con el mercurio no lo consiguió, al menos del todo. No dejó de ser un metal venenoso, aunque sí tuviese efectos beneficiosos sobre la sífilis, y ajustó las dosis, las rebajó, reduciendo la toxicidad. Pero su crítica a la inutilidad del guayaco la hizo pública y se armó la de San Quintín. Empezaron a lloverle hostias de todos lados. Tenía el don de generar enemigos gracias a su carácter y a enfrentarse abiertamente con los dogmas científicos de su tiempo, con lo que si alguien tan extremadamente poderoso como los Fugger, al ver peligrar uno de sus negocios, fueran soltando monedas por aquí por acullá entre médicos y autoridades, no es de extrañar que apareciesen libelos y pasquines difamando a Paracelso en todas partes. Aunque todo hay que decirlo, él echaba una mano para que lo repudiasen con sus modos y maneras rudas y directas. A partir de entonces tuvo que ir desterrando de ciudad en ciudad y de rechazo en rechazo hasta morir en Salzburgo en soledad y miseria. Moraleja: si te enfrentas o contradices al poder, puedes acabar con el culo escocido y como un bebedero de patos. Pero gratis, ¿eh? Esto te lo hacen gratis, las cosas como son. Lo cortés no quita lo valiente. O más fino lo dijo Voltaire: es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Que una sustancia inocua sobre la enfermedad tuviese tal difusión y éxito a tan largo plazo solo puede comprenderse tras la compleja campaña publicitaria pregonada por médicos y autoridades sobornados o presionados por el dinero de los Fugger y por el comportamiento gangsteril y represivo contra los que se atrevían a rebatirla. Un negocio muy rentable debido a su precio y que las clases con más poder adquisitivo no podían rehusar. El guayaco milagroso y sano para los que podían pagarlo y el mercurio ponzoñoso para el resto de pobres desgraciados, libre mercado o selección natural. Al final, debido a su nula efectividad, el uso del guayaco desapareció a finales del siglo XVI, pero el negocio ya estaba hecho. Durante décadas, el kilo de resina del palo santo llegó a valer más que el del oro. Hay fuentes que indican que los Fugger en ciertos años obtuvieron más ingresos por el guayaco que por los metales preciosos de América, aunque francamente resulta difícil de creer. Por este dato yo no pondría la mano en el fuego. Pero que estafaron una fortuna durante casi un siglo gracias a la invención de un fraude colosal mantenido con mentiras y sobornos y difundida por las autoridades y los médicos, por la ciencia médica, no es ninguna ficción ni ciencia ficción histórica. Fue una campaña de marketing mediático falso a costa de la salud de los ciudadanos. Lo del calentamiento global actual sería una película, mezcla de género de ficción, melodrama, intriga, fantasía, catástrofe y terror. Con el tiempo, todo se vuelve más complejo, aunque sean los mismos perros con distintos collares. Todo está escrito. Los anglosajones del siglo XX, los maestros del marketing de ventas, no descubrieron nada. Fíjate en sus grandes cadenas de comida basura, que no son otra cosa que vender mierda a precio de oro, si se tiene en cuenta el valor de las materias primas y los costes reales. Es arte especulativo, pero esto se ha hecho siempre. No inventaron la rueda.
Ya ves que la sífilis y el calentamiento global tienen muchos puntos en común. Te pueden vender lo que les dé la gana. Está científicamente comprobado. Solo hay que repetirlo muchas veces. Esto es más viejo que leer a pie. En la Edad Media, en los territorios de habla catalana, cuando se tenía fiebre, malestar o molestias por inflamaciones, se solía tomar una cucharada de aigurdent de freixa o aguardiente de fresno. Vamos, como el agua del Carmen con una cucharadita de azúcar de nuestras abuelas. Bueno, tus tatarabuelas. Que, por cierto, tiene 55 grados de alcohol, más que el whisky o el coñac. En algo se tenían que entretener las pobres. También, y con el mismo fin curativo, se data el uso milenario de la corteza y las hojas del sauce blanco desde tiempos de las primeras civilizaciones como la sumeria y la egipcia, la china o las culturas americanas precolombinas. Muy posteriormente, durante el siglo XIX, varios químicos iniciaron el proceso de aislar y extraer los elementos medicinales de la corteza del sauce, aunque de una forma bastante impura, hasta que en 1897, un químico de la farmacéutica Bayer, la empresa fue fundada en 1863, Felix Hoffmann, sintetizó químicamente su principio activo y lo llamaron ácido acetilsalicílico. El 6 de marzo de 1899, la Bayer lo sacó al mercado bajo el nombre comercial de aspirina. Pero la aspirina se había tomado siempre y la administraban los hechiceros, los herbolarios y después los boticarios. Y lo importante es que el principio activo fue patentado. Ese don concedido por la naturaleza pasó a ser propiedad de una corporación privada. Lógicamente, no la sustancia, sino el sistema de sintetizarla. Legalmente solo lo podían hacer ellos. Paralela y progresivamente fueron investigando todo el vademecum herbolario. ¿Para qué tratamiento se usaba una planta? La examinaban y sintetizaban, lo experimentaban y finalmente lo comercializaban. Durante gran parte del siguiente siglo XX, las grandes farmacéuticas han ido patentando en formas legales cada vez más complejas todos los principios activos de los antiguos conocimientos de plantas medicinales. Y ahora tienen los santos cojones los actuales seguidores de las políticas dirigidas por el poder financiero tras la industria químico-farmacéutica, la farmacia, de llamar pseudociencias y farsantes a los que utilizan los ancestrales métodos naturales después de copiárselos, cambiarles el nombre y patentarlos, que manda huevos la poca vergüenza que hay, eso sí, vendidos bajo una capa de brillante y moderna cientificidad. Charlatanes los hay en todas partes, bien es cierto, no se puede negar que ovejas negras, a verlas haylas en todos los rediles, pero con una diferencia sustancial. Los partidarios de los procedimientos naturales, muchos de ellos médicos y farmacéuticos, no te confundas con la propaganda, mayormente se lo creen, los otros se lo cobran. Bueno, nadie trabaja gratis, todo poco mucho es negocio, no hagamos santos y mártires, pero no es lo mismo seguir los dictados del orden jerárquico ciegamente, sin cuestionar nada fuera de su campo de visión, que buscar otros caminos exponiéndose a la burla, el descrédito, el desprecio o directamente a la denuncia, como hemos visto en este vídeo. No, señoras y señores, no es lo mismo. Por suerte, en este caso, aún hay clases. Todo está relacionado y escrito. La programación por medio de la propaganda continúa su andadura año tras año, siglo tras siglo. La agenda sigue su curso y nosotros solo vemos la representación que ellos nos ofrecen. Ahora están con el cambio climático antropogénico y el CO2, creado por la actividad humana, nosotros, y por los pedos de las vacas. Más de lo mismo una y otra vez. Pero el cambio climático forma parte de un plan más ambicioso que iniciaron hace muchos años con la geoingeniería, con la alteración del clima por medios tecnológicos. Como explicaba en otro vídeo, la primera patente para la creación de lluvia artificial es del siglo XIX, del 10 de noviembre de 1891, y para ser fumigados desde aviones del 27 de abril de 1920. Más adelante, el 16 de agosto de 1952, en Plymouth, Inglaterra, tras un experimento de fumigaciones aéreas para crear lluvia y nieve realizado por el ejército y la RAF, la aviación militar inglesa, generó una lluvia torrencial que arrasó el pueblo al final
de un angosto valle, matando a 34 personas. Tras ser desclasificados los informes posteriormente, se supo por una investigación de la BBC en agosto de 2001 que fue la llamada Operación Cumulus. Otras potencias, por la naturaleza de sus regímenes, no necesitan ser tan discretas. En Moscú, durante el Día de la Primavera y el Trabajo, el 1 de mayo de 2016, según la agencia TASS, la agencia de noticias oficial rusa, el gobierno pagó 1,3 millones de dólares para que el día fuese perfecto y soleado. Para ello, según la agencia rusa, fumigaron la llamada siembra de nubes el 29 de abril, 2 días antes, para despejar el cielo. Ya lo habían hecho el año anterior, el 9 de mayo de 2015, durante la celebración del 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. China, con menos manías, utiliza habitualmente cohetes, que se note, que suene, para reducir la contaminación en determinadas ciudades, limpiando la atmósfera con lluvia, o al contrario, como durante la celebración de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008, para evitar que lloviese en Pekín, desplazando las lluvias a la cercana Baoding. Desde hace más de un siglo existen medios para modificar el clima y se experimenta con la población, llegando a matar gente desde hace por lo menos más de 60 años. Están inscritas cientos de patentes sobre la alteración artificial del tiempo, que solo son la punta del iceberg, puesto que la investigación militar, que suele ser la más avanzada tecnológicamente, se mantiene en secreto. Ejemplo de lo dicho. El general italiano Fabio Mini está diplomado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Estudios Estratégicos, 2 posgrados en Humanidades en la Universidad de Letrán y uno en Relaciones Internacionales de la Universidad de Trieste. Entre otros muchos cometidos como militar, ha estado destinado en el Ejército de los Estados Unidos de 1979 a 1981 en Fort Carson, Colorado, con diversos cargos como oficial de planificación y operaciones o en el Centro de Simulación de Batalla. También fue agregado militar en Pekín de 1993 a 1996, director de la Academia de Personal Superior de Servicios Conjuntos y comandante en jefe de la KFOR, la Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo, liderada por la OTAN de 2002 a 2003. Con todo esto quiero decir que no es ningún personaje que pueda ser tachado de antisistema o conspiranoico. En una entrevista, este general explicaba con una lógica abrumadora que cualquier tecnología que pueda ser utilizada por un ejército en su beneficio tiene la obligación de hacerlo. El enemigo lo hará si puede. En la misma habla de los chemtrails o estelas químicas y el ARP, que son estaciones de antenas que emiten potentes ondas electromagnéticas de alta frecuencia hacia la ionosfera, y su relación con las comunicaciones, pero también con sequías, inundaciones o terremotos, además de sus efectos sobre la salud. Su opinión la resume en que si técnicamente es posible, si existe el deseo de poseerlo como un multiplicador de fuerza militar y si han hecho estudios sobre estas modificaciones ambientales, solo queda saber si hay voluntad de usarlo. Y si tenemos en cuenta que, como dice, en el ámbito militar se han utilizado todas las innovaciones científicas más mortíferas, incluida la bomba atómica, acaba afirmando que técnica y teóricamente la posibilidad existe. Y finaliza con, por lo que si alguien me pregunta si de existir las posibilidades prácticas para modificar el clima lo utilizaría como instrumento de guerra, respondo con total certeza que sí, porque nosotros los militares, si tenemos un instrumento y la condición, como en este caso, de poder derrotar a un enemigo y este instrumento puede derrotarlo, nosotros lo usamos. Continúa diciendo, y no te pierdas una palabra, la liberación de esos agentes venenosos en la atmósfera generan consecuencias en la salud de las personas, no solo físicas, sino también mentales. La utilización de determinados instrumentos, no necesariamente ARP o estelas químicas, sino otros instrumentos como explosiones controladas, pueden favorecer o pueden generar tsunamis. Un licenciado neozelandés, Thomas Lech, en 1944-1945, en el proyecto SEL, provocó una serie de pequeños tsunamis controlados a lo largo de Nueva Zelanda, justamente para demostrar que esto se podía hacer.
En esa oportunidad usó cargas explosivas ubicadas en el fondo marino con explosivos tradicionales como el TNT. Hoy tenemos a disposición cientos de miles de municiones termonucleares, pequeñas bombas nucleares que prácticamente no sirven, por lo que a alguien se le podría ocurrir que, en vez de usar toneladas de TNT y llevarlas al fondo del mar, ¿por qué no llevar 1 kilo de otra cosa y lo usamos en el fondo marino? Hay compañías petroleras o de estudios sismográficos que quieren simular estos terremotos para estudiar las transmisiones de ondas en el lecho marino o sobre la costa terrestre. No me gustaría que se les ocurriera usar bombas atómicas para esto, porque de esta forma se podrían generar consecuencias de las cuales mejor no pensemos. Es una argumentación demoledora de un general de la OTAN desde la óptica bélica. Pues quedan pocas dudas, ¿no? Y también dice que esta guerra meteorológica hace mucho que está en marcha. Él explica su uso para fines militares, que es el que conoce, y pone como ejemplo el estudio del ejército norteamericano de agosto de 1996, el tiempo como un multiplicador de la fuerza, poseer el tiempo en 2025. Era un memorándum para uso interno militar, aunque con los años se ha hecho público. Si lo buscas y te lo descargas verás, y ten muy presente que es de 1996, cosas como: en 2025 las fuerzas aeroespaciales de Estados Unidos pueden apropiarse del clima al capitalizar las tecnologías emergentes y centrar el desarrollo de esas tecnologías en aplicaciones de guerra. En el índice podemos ver en el punto 3 de descripción del sistema los apartados la red global del tiempo y aplicando la modificación del clima a las operaciones militares, o en el 4 en concepto de operaciones leemos precipitaciones, nieblas, tormentas, el control de comunicaciones a través de la modificación de la ionosfera, los ARP, o el tiempo artificial, o en las ilustraciones como en la página 34 la figura 5.2, un desarrollo del sistema de la hoja de ruta de modificación del clima en 2025, en que leemos: esta figura ilustra el desarrollo de sistemas, tiempo y secuencia necesarios para realizar una capacidad de modificación del clima para el espacio de batalla para 2025. También vemos en la misma vehículos de entrega aeroespacial, o sea, aviones de fumigación, junto a productos químicos o nubes inteligentes, nanotecnología. En la página 23 describe los chemtrails sin tapujos. Ya se han estudiado numerosas técnicas de dispersión, pero el método más conveniente, seguro y rentable y discutido es el uso de motores a reacción de tipo posquemador para generar partículas de carbono mientras vuela por el objetivo en el aire. Este método está basado en la inyección de combustible líquido de hidrocarburos en los gases de combustión del posquemador. O en la página 36, apéndice A, ¿por qué la ionosfera es importante? En la entrevista, el general Fabio Mini al respecto dice: la conexión entre las estelas químicas, los chemtrails, y el proyecto ARP con su modificación de la ionosfera, que sería inducida por ondas electromagnéticas de alta frecuencia, necesita de una base de particulares características metálicas o características iónicas y electromagnéticas para poder potenciarse y difundirse, como las estelas de bario, de aluminio o de otros metales que cumplen la función de hacer de pantalla para el bombardeo magnético del sistema ARP. Él reconoce que es una conjetura, pero científicamente tiene sentido. Por eso se precisa de cubrir una zona con determinados materiales. Vamos, que para los militares las estelas químicas, los chemtrails y el ARP son un conjunto que debe complementarse. Todo esto hace 24 años ya lo estaban planificando los militares norteamericanos, lo que significa que ya tenían conocimientos y tecnología lo suficientemente elaborados para poder hacer previsiones a largo plazo. Y 24 años después aún nos rebuznan los voceros paneaguados de sus amos que la geoingeniería climática, como los chemtrails o los ARP, son teorías conspirativas y tonterías de 4 paletos ignorantes. Es que yo no lo entiendo. ¿Cómo puede haber gente que se crea que no existe lo que ve cada día sobre sus cabezas? Realmente los efectos de la programación son brutales. Y ahora sabemos, debido a numerosas pruebas y análisis realizados por diversos laboratorios, que lo que hay va más allá del clima, que hay muchísima más porquería que el puro control de los fenómenos atmosféricos. La mierda que nos fumigan y nos irradian también afecta a la salud, a la mente y al ADN de los seres humanos. En resumidas cuentas, tanto da el guayaco para la sífilis, el calentamiento global o el cambio climático. La ciencia oficial, que cambia de nombre
hombre según la época histórica y no es toda la ciencia, dice lo que le ordena el dinero, el poder, independientemente de la veracidad de sus tesis. Y los que vislumbramos ese Matrix y no comulgamos con ruedas de molinos, somos unos tontos o tontas, ingenuos o ingenuas, o ignorantes e ignoracionantas, o todo a la vez. Por lo menos de momento no vienen los hombres de negro a meternos el microchip y la vacuna por vía rectal. Como dicen los catalanes, fulleu, fulleu, que el món s'acaba. Copular, copular, que el mundo se acaba. A revolcarse en el lodo de la carne como puercos se ha dicho. Bueno, si te apetece. Y como ya he pasado de la hora hace un buen rato, te dejaré en paz. Bueno, lo digo para animarme, que estoy hablando con un ordenador y seguro que me he quedado solo. Pero lo dicho, dicho está, y al mal tiempo, buena cara. Pero recuerda que la realidad la creas en tu mente y nadie tiene poder sobre ella si tú no se lo otorgas. Ellos no pueden crear su realidad si tú no la aceptas. Tienes el poder de decidir y no necesitas saber nada más. Aunque sea desandando lo andado, el resto es tu propio camino. Tú eliges. La vida son elecciones y aunque no tomes ninguna, quieras o no, estarás siguiendo un camino, pero no lo habrás elegido tú. Piénsalo. Soy Xavier Arriarán y tú no, faltaría más. Hasta aquí habríamos llegado y a ser buenos.